pero ahora es el momento, tal cual lo hemos anunciado, de recibir al consejero, flamante consejero de secundaria, el profesor Carlos Rivero. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola, profe Carlos, buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo están? Y un saludo a la audiencia también. Bien, muchas gracias. Primero me gustaría que nos cuentes, porque vos estás en tu condición de consejero de secundaria hace poquito tiempo, ¿no? Bueno, una aclaración, en realidad yo soy consejero electo por los docentes, Sí. Y hace un año que asumimos, en realidad lo que asumieron hace poquitos días fueron las consejeras políticas. Claro, en el marco de la nueva administración. Exacto. El cargo nuestro, como es electivo cada 5 años, en el marco de la ley 18.437, nosotros hace un año que estamos en el Consejo como consejeros, ¿no? Entonces fuimos parte de todos modos, la elección se produjo un tiempo bastante más atrás, ¿no? Sí, claro. La titular era la profesora Isabel Jauregui, porque por problemas de salud tuvo que dejar el cargo y asumí yo hace un año. Bien, y en ese contexto, tú en tu condición de consejero electo por los docentes, ¿hasta cuándo permaneces en el cargo? Bueno, este cargo está en discusión en la ley de urgente consideración. Viste que en esa ley se plantea una nueva estructura para la gobernanza de la educación. Y bueno, los entes, los desconcentrados, tanto el Consejo de Educación Secundaria, Primaria y UTU, dejarían de ser organismos colectivos, pasarían a ser unipersonales, y está previsto que el cargo nuestro desaparezca en febrero del año que viene. Asunto sobre el cual los docentes, por lo menos los vinculados a los sindicatos, no están de acuerdo. No, sin duda, nosotros entendemos que los organismos colegiados siempre dan más garantías, favorecen la discusión democrática de los asuntos que tienen que ver con la educación, y además hay toda una historia, ¿no? Hay toda una tradición. Imagínate que secundaria surge en 1935 como separación de la Universidad de la República, y desde ese momento es un organismo colegiado con 3 miembros y demás. Bueno, primaria tiene mucha más historia en este sentido. Esa es la dimensión, digamos, histórico-política. Y la otra es lo que tiene que ver con la gestión. Es muy difícil para una persona sola gestionar, en el caso de primaria, 2.000 y pico de escuelas, en el caso de secundaria, 300 y pico de liceos, 20.000 docentes. Son organismos que tienen una magnitud que en el cotidiano de la administración hace necesario que muchas personas estén sobre los asuntos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo, que obviamente nosotros no compartimos, pero que bueno, veremos cómo transcurre la discusión de la ley de urgente consideración. ¿Ustedes ya han tenido instancia de conversar a nivel de Parlamento con los legisladores? Bueno, en realidad hemos tenido algunos contactos informales. La comisión que está estudiando este tema a nosotros, a los consejos de concentrados, no nos ha citado. Sí citó a Codicen para la semana próxima, pero nosotros para que lo entienda mi tía abuela, profe. Sí. A nivel de Codicen se produce una estructura similar que la que se produce a nivel de los distintos consejos, ¿no? Exactamente. El Codicen de la ANEP es como el organismo rector, digamos, que coordina todo lo que tiene que ver con la educación primaria, secundaria, UTU, educación no formal, está por ahí también, y ese organismo sí fue convocado por el Parlamento, pero tanto primaria, secundaria, UTU, formación docente no han sido convocados para escuchar esta opinión en el Parlamento, ¿verdad? Y según la información que ustedes han recogido, la mirada crítica a esta propuesta de ley es una mirada crítica que también incluye a algunos socios del gobierno, ¿no? Sí, en realidad ahí nosotros tenemos claro como en diversos aspectos de la ley de urgente consideración hay voces críticas, si ustedes recuerdan,
la ley de urgente consideración, en su primera versión tenía algunas cuestiones que tenían que ver con la libertad de cátedra. La de enero. La de enero, claro. Y después fue modificada, por ejemplo, ahí a instancia del Partido Colorado. En realidad, ahí lo que se va viendo es que no hay una posición monolítica dentro de la coalición, y que, bueno, en realidad estaría bueno poder discutir estas cosas para generar espacios de diálogo que permitan la mejor salida para la educación. Acá nosotros tenemos una posición bien clara. Más allá de que nuestro cargo esté en juego o no, lo que nosotros vemos es el tema de la educación, del futuro de los gurises, de cómo se desarrolla el sistema educativo. Va por ahí la discusión. Porque hay algunos que han salido a decir por ahí que, bueno, que nosotros peleamos por nuestros cargos y demás, cosa que es absolutamente secundaria. Para nosotros está en el aire, perdón. Está en el aire a propósito de siempre que se debate estos asuntos. Primero, una mirada corporativa que tiene como básico o fundamental interés obtener cada vez más poder propio, y además poder, entre comillas lo digo, solo lo utilizo este término para conocer tu opinión, un tanto ilegítimo, en el sentido de que, lo traduzco así, pero para que lo entienda todo el mundo. Resulta que esto es lo que están obsesionados, es por tener cada vez más sillones a nivel de poder, y además para después llevar a cabo políticas, ellos, que si bien son un actor importantísimo, no son el actor que el ciudadano, el público, eligió para gobernar, ¿verdad? Como Correcto. Que está en disputa, en definitiva, quién gobierna, quién manda y quién elige a estos. Sí, ¿quién elige a estos? Bueno, a ver, hay cuestiones ahí que tienen que ver... pero esto que te acabo de decir no te resulta nuevo, quiero decir, es la lógica de siempre, ¿no? Para nada. Primera cosa, el tema de la legitimidad. Bueno, yo estoy sentado en ese lugar porque algo así como 12, 15 mil personas votaron para que yo estuviera sentado en ese lugar. Segundo, en realidad nosotros entendemos que es sano, y cuando los legisladores plantearon en la ley de educación la representación docente, lo que intentaron ponerle fue un equilibrio político y un equilibrio técnico del gobierno de la educación. Nosotros, muchas veces se dice, los representantes docentes están ahí para trancar todo, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo quiero y desafío a cualquiera, que me traiga una sola resolución del CODICEN, o del Consejo de Secundaria, o de la ANEP, donde algo no haya salido porque nosotros estamos sentados ahí. Nosotros lo que hacemos es llevar la voz del llano, de los docentes, sus dificultades, sus perspectivas, sus iniciativas, pero en el sentido de la mejora de la educación y pensando sobre todo en el sistema educativo y en los gurises de este país. Es cierto, el ciudadano vota, y ese es un concepto de democracia que es válido, pero nosotros entendemos que podemos generar desde nuestros lugares algunos aportes bien interesantes. El sindicato es otra cosa, el sindicato reclama, el sindicato hace propuestas, tiene sus reivindicaciones. Nosotros en nuestro lugar, en la gestión cotidiana, trasladamos los planteos de los docentes. Entonces, plantearlo con eso de que estamos, digamos, de alguna manera enamorados del poder, es por lo menos una simplificación muy sencilla. Que no admite mucho análisis, ¿no? En realidad mucho más complejo. Bien, y en ese contexto también es algo que es interesante que el ciudadano sepa, o por lo menos recuerde, que los cargos docentes en los consejos son cargos elegidos por el orden, ¿no? Es decir, a través de votación, que además puede resultar que sea elegido alguien del sindicato o alguien que no es del sindicato, ¿no? Bueno, yo me permito recordar, en las últimas elecciones fue elegido el doctor Robert Silva, claro, como representante de los docentes. Claro. Y hoy el doctor Robert Silva es presidente de la ANEP por la Alianza Multicolor, por el grupo Multicolor. Entonces, y claramente Robert Silva no pertenece a los sindicatos de la educación, por lo tanto, en realidad cualquiera se puede presentar y cualquiera puede llegar. Es el caso clarísimo de Silva, ¿no? Claro. Hoy él pasó de una representación docente a una presidencia de la ANEP
designada por el Partido Colorado, básicamente, representando al Partido Colorado en el marco de la Alianza Multicolor. Entonces, ahí tenemos un caso donde el poder o el supuesto poder omnipresente de los sindicatos no se cumple, ¿no? Bien, perfecto. Quisiera conocer tu reflexión acerca, porque sobre esto también veo que hay como, incluso ayer el presidente de la República en Canal 4 volvió a insistir en la mala noticia que significa en el marco de esta emergencia sanitaria y la suspensión de las clases para los gurises, que otra vez se vuelven a profundizar, a desarrollar las desigualdades entre los que más tienen, los que menos tienen, incluso señalando que hay chiquilines que ni siquiera una vez lograron conectarse, casi 50.000 liciales están desconectados del sistema educativo. ¿Qué mirada tenés vos a propósito de estos datos? En realidad, en los últimos días ha habido varias versiones de prensa que tienen que ver con muchos números así fríos que no explican bien la realidad. Cuando nosotros decimos conexión al sistema educativo, estamos en una situación bien compleja, una situación inédita para el sistema educativo uruguayo, que lo ha exigido al máximo. Y ahí es donde empiezan algunas dificultades. La primera cosa que hay que decir es que, por suerte, tenemos el Plan Ceibal. Algo que fue muy criticado por mucha gente durante mucho tiempo. Bueno, hoy lo tenemos y somos uno de los pocos países en el mundo que tiene una red de dispositivos en manos de los gurises que les permite acceder a una determinada continuidad educativa. Dicho esto, vamos a hablar de algunas dificultades que tiene el Plan Ceibal. Por ejemplo, 50.000 alumnos desconectados. No vamos a discutir esa cifra, pero sí lo que vamos a decir es, por ejemplo, toda la población del nocturno, el Plan Ceibal nunca les repartió una máquina. Hay muchísimos lugares del Uruguay donde no hay conexión a Internet. Yo te puedo decir lugares del Uruguay donde los profesores en sus motos están repartiendo tareas a la puerta de las estancias para que los gurises sigan en contacto con sus profesores. Y cuando te hablo de un repartido, te hablo de el profesor arma el material, le saca fotocopia, lo pone en una bolsita y lo lleva a la puerta de la estancia. Y después pasa a recogerlo. Entonces, cuando tiramos números, a veces no se tienen en cuenta otras cosas. Por ejemplo, secundaria reconoció que cualquier forma de vínculo entre los estudiantes, entre los docentes y los estudiantes era válido. Entonces, ahí, Plan Ceibal, hay datos que se le pierden muchísimo. Por ejemplo, los grupos de WhatsApp, los Facebook, los blogs liciales que han armado los profesores. Hay profesores que han armado aplicaciones, hay profesores que se conectan por otras plataformas, hay profesores que han logrado, digamos, con su creatividad y en conjunto con sus comunidades educativas, generar recursos didácticos que le permiten mantener contacto con los alumnos. Claro, eso Plan Ceibal no lo registra porque no es parte de las plataformas oficiales, pero en realidad estamos frente a un fenómeno educativo nuevo que genera también soluciones nuevas. Ahora, lo que decía el presidente, que se están generando brechas, que el más pobre es, digamos, el que tiene menos conexión o el que tiene menos vínculo con la institución educativa. Vaya novedad que descubre el señor presidente, porque en realidad acá tenemos situaciones de emergencia social y de emergencia económica y hasta de emergencia en términos de violencia intrafamiliar, que hacen que los gurises, muy probablemente la conexión al sistema educativo sea la última de sus la última de sus prioridades, porque muchas de esas familias primero tienen que comer, tienen que conseguir el sustento y después se van a preocupar de si su hijo se conecta o no se conecta. Entonces, observando esto, sobre lo cual creo advertir, quizás por razones distintas o desde lugares distintos, no viene el caso ahora, hay una coincidencia de que hay un número importante de muchachos que no están tomando clase, para decirlo pronto y mal, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, la urgencia de retomar las mismas, el dictado presencial de las
cárceles, supongo entonces que no debe estar en discusión. ¿Ven con los mismos ojos ustedes que como lo está viendo el gobierno la necesidad de hacerlo cuanto antes? Para nosotros, ahí sí, la respuesta general es sí, ahí hay un par de cosas que nosotros siempre hemos sostenido. La relación estudiante-docente en el aula y de forma presencial es insustituible. Nosotros virtualmente lo que podemos hacer es sostener y mantener contacto con los alumnos, pero en este país no existe la educación virtual. Entonces, sí queremos volver a clase, sí queremos volver con todas las condiciones y con todas las medidas de seguridad que corresponden, sobre todo teniendo en cuenta a los adolescentes, a los niños y a los trabajadores que todos los días van a ir a un centro educativo. Pero entendemos que el vínculo pedagógico que establecen los docentes en este país con los gurises en forma presencial, eso es insustituible. Hay toda una parte de la educación que en este momento no está transcurriendo. El vínculo social, el relacionamiento entre los adolescentes, el relacionamiento entre los docentes y los profesores de forma presencial, todo eso no está ocurriendo. Uh-huh. El otro día evaluábamos con algunas autoridades, por ejemplo, que por día llegan a los liceos muchas denuncias o inquietudes de violencia familiar, de bullying, y aunque sea horrible decirlo, hasta de violaciones, ¿no? Que en el liceo muchas veces cuando uno de nuestros alumnos viene y le cuenta a un profe, le cuenta a un adscripto, o le cuenta al director o a un compañero de clase, ahí se despliega todo un mecanismo de protección y de ayuda y de acompañamiento, que en este momento es muy difícil. El otro día vimos todos en la prensa como algunos niños a través de su cebalita, por el medio encriptado en sus tareas, denunciaban algunos abusos. Uh-huh. Yo me pregunto, esos niños lograron hacerlo, ¿cuántos no logran hacerlo? Entonces, nos parece que es una cuestión, la presencialidad en el centro educativo es insustituible por muchas razones, no solo por lo pedagógico y los aprendizajes, sino sobre todo por lo humano. Entonces, la vuelta a clases, yo digo sí, pero también digo con protocolo, con seguridad para los estudiantes, con seguridad para los trabajadores, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que se supone, algunos detalles que se darán a conocer la semana que hoy está empezando, ¿no es cierto? Sí, en realidad desde el cambio de gobierno había una forma diferente también de tomar las decisiones educativas. Nosotros, digamos, de que de alguna manera somos autoridad de la educación, aunque sea transitoriamente, estamos esperando a ver cuáles son los anuncios de presidencia. De todas maneras, en secundaria nosotros tenemos algunos, digamos... A ver si te entendí bien con esto último. ¿Qué decís? ¿Que lo están esperando como cualquier otro actor? ¿Esto me estás diciendo? Sí, exactamente. Que no se dialoga mucho con ustedes. Exacto. De todas maneras, nosotros ya tenemos planteado algunos escenarios de posible vuelta a clase, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sería la reapertura de los liceos? Lo venimos trabajando con las dos consejeras que completan el Consejo de Educación Secundaria, tomando algunas previsiones, digamos. No estamos esperando que nos digan, bueno, mañana hay que abrir los liceos, sino que, bueno, se están tomando algunas previsiones y se está planificando en torno a eso, ¿no? Para que se haga de la mejor manera posible. Uh-huh. Bien, en ese contexto, entonces, ¿en qué medida este recomienzo, que ya vamos a ver, porque todavía no lo sabemos con qué características, el recomienzo de las clases, ¿en qué medida va a estar atravesado por una mirada francamente opositora a la ley de urgente consideración por parte de los docentes en general y sus sindicatos en particular? Bueno, en realidad, a ver, nosotros, hay una cuestión que para nosotros es bien clara, que lo que tiene que ver con nuestro compromiso, primero con la educación pública y segundo con los gurises que todos los días los tenemos en los salones de clase. Eso es insustituible y creo que el profesorado uruguayo ha dado muestra en estos 2 meses y poco de que con muy pocas herramientas y con cero planificación pudo llevar adelante, a base de ese compromiso, el trabajo con los alumnos en la medida de las posibilidades. Eso ya quedó demostrado y no dudábamos que eso es así. En cuanto a la ley de urgente consideración, sí, claramente nosotros los docentes y los sindicalizados sobre todo tenemos una visión bien crítica acerca de esto
y en realidad se están desarrollando movilizaciones contra la ley, y seguramente nuestras organizaciones van a estar peleando contra eso. Si la pregunta va a si nosotros volvemos a clase, vamos a hacer paro, me parece que todavía no es momento de hablar de esas cosas, ¿no? Bien. Antes de despedirte, me gustaría que me cuentes, porque también el jueves pasado Búsqueda publica bajo el título "Docentes denuncian a nueva consejera de secundaria por plagio y acoso laboral. Las diferencias entre la inspectora Reina Pintos y un grupo de docentes viene de lejos, en algunos casos desde hace más de 15 años". Y un poco yendo al arranque de esta charla, la profesora Pinto sí forma parte, digamos, de las autoridades recién instaladas, ¿no es cierto? Exacto. ¿De qué va esto? A ver que vos como representante de los profesores justamente en esa dirección, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, yo en realidad lo primero es, que se me ocurre decir es, pregúntele a Pintos, ¿no? Pero en realidad con respecto a esto, digamos, secundaria tiene algunos procedimientos donde te pueden hacer denuncias que se canalizan jurídicamente. Un docente puede ver lesionados sus derechos que se canalizan a través del sistema jurídico de educación secundaria, y después eso tiene una resolución que también es jurídica y administrativa. No siempre quiere decir que el que denuncia tiene razón o que el denunciado tiene razón. Pero en este caso, además, Carlos, sí. Justo en este caso no es a Pintos a quien habría que preguntarle, porque las denuncias fueron hechas por docentes: persecución y acoso laboral, tráfico de influencias y plagio. Vos como representante de ese colectivo, ¿en qué lugar te colocás frente a estas denuncias? No, yo me coloco en el lugar de la digamos, que tiene que ver con el justo proceso. O sea, y hay un docente que realiza una denuncia, yo ¿de qué me tengo que asegurar? De que ese docente tenga todas las garantías para denunciar. Así como también el denunciado, porque Pinto es docente, que el denunciado tenga todas las garantías para defenderse. Yo me coloco en ese lugar donde la garantía del debido proceso debe estar presente para todos, ¿no? Entonces, en ese caso, en esa denuncia en particular que tú me estás preguntando, en realidad el procedimiento administrativo aún no ha terminado, por lo tanto yo no te voy a expresar nada, digamos, de lo que contiene esa denuncia, y bueno, y lo que dijo Búsqueda corre por cuenta de Búsqueda, digamos. No, pero la existencia de las denuncias es un hecho objetivo, ¿no? La existencia de la denuncia es un hecho objetivo, sí. No es algo que pueda estar en discusión, si ocurrieron las mismas, me refiero. La denuncia existió, ahora, pero como toda denuncia, después, en un procedimiento hay que probar. Y por lo tanto, estos primeros días de trabajo, es ese asunto en el vínculo cotidiano, que a propósito, no sé si es cotidiano, no sé si se están viendo, si se están reuniendo. Sí. ¿Juega un rol de alguna naturaleza? En realidad, la inspectora Pintos tiene 40 años de trayectoria dentro de secundaria, igual que la inspectora Cerro, que es la directora general. Claro. En realidad, el vínculo cotidiano, casi me animaría a decir que estamos tan desbordados por esto de la pandemia, la organización, la vuelta de clase, todo este tema que nos está abordando, que en realidad esto ha tenido algunos comentarios, digamos, más bien de pasillo. Yo lo que sigo insistiendo es que tanto la consejera Pinto en este momento, como los docentes que denunciaron, optaron por los caminos administrativos y jurídicos, que es lo que corresponde. Bien. Acá no se puede venir a denunciar en una plaza pública, o secundaria tiene un procedimiento administrativo que determinará cuál es la responsabilidad de cada uno, si le existe o no. Entonces, bueno, dentro de unos días o dentro de un tiempo tendremos el dictamen de la jurídica de secundaria que diga, bueno, sobre las denuncias, esto se pudo probar, esto no se pudo probar, pero no, yo creo que no hay que centrar el trabajo en esa denuncia.
Bien, perfecto. Si tú pudieras elegir, justamente respondiendo a lo que señalabas más temprano, de que no había mucho diálogo, si alguien de la autoridad, si alguien del gobierno les dijera a ustedes, a vos en particular, che, ¿cómo arrancamos las clases? ¿Por dónde? ¿Con qué criterios? ¿Qué 2 o 3 cosas claves entenderían ustedes? Ya hablaste lo del protocolo que cuide la salud de los distintos actores, pero ¿cómo lo haríamos? Ya se empezó con el área rural de las escuelas, pasaríamos a ciertos liceos del interior, un día sí, un día no, arrancamos todos a la vez. ¿Cómo la ven, si es que la ven? No, sí, no, digamos, ideas todos tenemos, por ejemplo, digamos, en algunas líneas generales, yo qué sé, por ejemplo, un elemento clave sería empezar donde no hay infectados por COVID-19, por ejemplo. A nosotros particularmente nos preocupan mucho los alumnos de primer año del ciclo básico. Vos pensás que esos alumnos ingresaron al liceo, tuvieron 2 semanas de clase, y después perdieron contacto con sus compañeros y digamos, en todo eso que era el ingreso a secundaria, ingreso a una nueva etapa educativa de su vida, no lo están pudiendo transitar. Entonces a mí particularmente me preocupa mucho, me preocupan esos, los de primero, me preocupan los de sexto año, que tiene que ver también con el egreso después a fin de año hacia la universidad y hacia la educación terciaria. Claramente no se va a poder ir todos los días al liceo. Sí. Capaz que hay que hacer alternado, capaz que hay que caminar hacia un sistema mixto que digamos que complemente la presencialidad con tareas a distancia que tengan que ver con esto de la virtualidad. Creo que va un poco por ahí. Creo que los liceos más chicos son los que tienen más chances de empezar a trabajar por una cuestión del distanciamiento físico, ¿no? Creo que va por esos lugares por donde habría que empezar a trabajar. Bueno, perfecto. Te dejo un abrazo grande, Carlos. Vos sos profe de Canelones, ¿no? Yo soy profe de Canelones, sí. Mis horas las tengo en el Liceo 2 de Canelones y en el Tomás Berreta de la ciudad de Canelones. ¿Y cuál es tu materia? Historia. Bueno, muy bien. Hoy justo un 18 de mayo. Dame 3 palabras de la batalla del 18 de mayo. Es justo que te lo tiré en esos términos. Es justo que lo recordemos. Está un poco, digamos, sobreestimada esa fecha o por el contrario, un tanto subestimada. No. Ahí hay algunos elementos que son bien interesantes el 18 de mayo. Recordemos que, el 18 de mayo fue la primera victoria de las fuerzas revolucionarias en América del Sur, lo que le dio impulso a todo el movimiento independentista de América para seguir adelante. O sea, la Junta de Mayo tuvo como un vientito en la camiseta con esto. Exactamente, y así lo reconocerán años más tarde Bolívar, San Martín. El triunfo de Artigas en Las Piedras en mayo del 11 significó un golpe de ánimo muy fuerte a la revolución en Hispanoamérica. Eso me parece que hay que ponerlo en su justo lugar. Y permitime hacer una pequeña analogía. Yo no me quiero olvidar que Artigas el 18 de mayo, una de las cosas que después lo llevó a la posteridad fue clemencia para los vencidos, ¿no? Uh-huh. En una batalla. Eso por lo menos nos enseñaron siempre, curada a los heridos, clemencia para los vencidos. Exactamente, porque bueno, en una batalla donde contra el enemigo español, etcétera, el primer general de los ejércitos uruguayos, y que después con el paso de la historia, nuestro héroe nacional, una de las primeras medidas que toma es clemencia para los vencidos en un contexto donde, vamos a entendernos, cuando terminaba la batalla se mataba a los enemigos. Y él dice, no, porque además los prisioneros eran un lío, ¿no? Eran un problema, quiero decir. Claro, entonces eso de que no se tomaban prisioneros, ¿no? Entonces yo me permito recordarlo eso. Tal vez hoy de noche en la cadena que se le otorgó al Ejército Nacional, clemencia para los vencidos, esté presente, pero me parece que en el entorno militar y sobre todo cerca del 20 de mayo y en todo esto que está viendo esta situación, clemencia para los vencidos adquiere otra significancia
que me parece que hay que reflexionar sobre eso, ¿no? El primer general de nuestros ejércitos tuvo una actitud altamente humanista para con sus enemigos. ¿Ah? Les perdonó la vida, los curó, lo que decías tú recién, ¿no? Entonces me parece que para los militares y para el ejército uruguayo esa debiera ser una cosa a tener muy en cuenta, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el pasado reciente, que estamos cerca del 20 de mayo. A ver, Carlos, si estoy hilando bien, tú dices que una buena forma de tener, entre comillas, clemencia para los vencidos hoy día es que aquellos que tienen datos acerca del paradero de detenidos desaparecidos lo den. Y bueno, esa podría ser una de las interpretaciones, Alejandro. Bien, gracias por el tiempo, Carlos. La seguimos más temprano que tarde. Por favor, a las órdenes, hasta luego. Chao, chao. El consejero de secundaria, el profesor Carlos Rivero, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.